Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablarles sobre el enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural. Pero antes de comenzar a ver cada uno de ellos más a fondo, veamos el concepto de qué es un enfoque. Un enfoque comunicativo es aquella impronta que busca justificar los elementos educativos y determinar cuáles son aplicables a cada escenario en particular. Estos enfoques van a describir, explicar, conducir y permitir la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a recrear los contextos sociales y pedagógicos de la escuela. El autor Posner nos dice que el enfoque educativo delimita aquella orientación que determinará las características de una experiencia de formación que surge desde el diseño de sus elementos curriculares para el logro de un objetivo en concreto. Así que cada enfoque va a ser un elemento articulador de los diferentes alcances del currículo para dotar el sentido de experiencia de formación. Tiende a entenderse como un sinónimo del modelo educativo y genera ciertos lineamientos sobre cómo articular los procesos formativos. El enfoque siempre se va a centrar en el aprendizaje del alumno. El enfoque cognitivo consiste en la ejecución de determinados procesos cognitivos al momento de interpretar un texto. Estos procesos cognitivos circundan las acciones de organización, de identificación de significados y de coherencia. El autor Van Dijk señala que para la ciencia de un texto es importante obtener una explicación de cómo los hablantes son capaces de leer o de oír manifestaciones lingüísticas tan complejas como lo son los textos, de entenderlos, de extraer ciertas informaciones, de almacenar estas informaciones y volver a reproducirlas según las tareas, las intenciones o los problemas concretos que se presenten. Dicho enfoque es un medio de cognición y comunicación social que pone de manifiesto sus dos funciones esenciales, la cognitiva y la semiótica. Son construcciones de la experiencia personal en forma de significados o supuestos personales que guían la conducta y las emociones. Por otra parte, el enfoque cognitivo es una construcción teórica resultado del complejo proceso de desarrollo de las nuevas concepciones lingüísticas que centran su atención en el discurso y en los procesos de comprensión y de producción de significados en diferentes contextos. Tiene un carácter interdisciplinario y se basa en teorías lingüísticas y didácticas que asumen respectivamente la investigación del discurso para su enseñanza. Estas se toman a partir de una concepción interdisciplinaria, la ciencia del texto, el análisis del discurso, la semántica, la semiótica, la estilística, la etnometodología, la etnografía, la pragmática, la sociolingüística y la psicolingüística. Y a partir de estos resultados de la lingüística del texto o de la lingüística textual, que explica las relaciones entre las dimensiones sintáctica, semántica y la pragmática del texto, ha sido posible de demostrar la pertenencia de las estructuras lingüísticas en dependencia a la intención comunicativa del emisor y la que éste quiere significar en un contexto dado. Además, este enfoque se rige por las teorías didácticas más avanzadas que asumen una didáctica desarrolladora desde el punto de vista integral del paradigma sociocultural. Por eso se apoya en los resultados de las investigaciones de los psicólogos cognitivistas acerca de los procesos implicados en la comprensión y en la construcción de los significados que han arrojado múltiples de datos y que han alcanzado gran difusión en el ámbito de la ciencia, pero también en su aplicación a la docencia. Enfoque comunicativo es el estudio de la capacidad de los usuarios de la lengua para asociar oraciones a los contextos de dichas oraciones y que éstas sean apropiadas. Y los actos de habla, que son oral y la escrita,
y el significado social que se atiende a ciertas normas. El enfoque comunicativo es un modelo didáctico de enseñanza de las lenguas derivado del paradigma de la lingüística de la comunicación, es decir, es el estudio del uso de la lengua que incluye tanto el estudio de la lengua en sí misma como el estudio de todos los demás elementos que configuran la actividad comunicativa o actividad textual. Por otra parte, tenemos el objetivo del enfoque comunicativo y es desarrollar la competencia del alumno para comunicarse en el idioma destinado. También pone mucho énfasis en la adquisición de estrategias que van a permitir la comprensión y la producción de textos orales como escritos e incluso iconos no verbales. También va a hacer que el aula se convierta en un espacio privilegiado de interacción en el que se van a combinar la comunicación oral, la escrita y la no verbal. El papel del alumno y el profesor. El alumno juega un papel activo en el aprendizaje y se convierte en el protagonista, mientras que el profesor será guía y orientador. Casani y el enfoque comunicativo defiende la interrelación en 4 tendencias de trabajo. La gramática, donde el alumnado trabaja con el fin de lograr la corrección lingüística. Tenemos a la funcional, donde los docentes pretenden mejorar la metodología. Procesual y procedimental. En esta los estudiantes son capaces de interpretar, expresar y de aprender cómo se hace algo. La noción de norma cambia por la noción de uso. Y por último, la tendencia basada en el contenido. Y en esta reconoce que todos los docentes son responsables de cómo se lee y se escribe, de cómo se habla y se escucha en su particular campo del conocimiento. Principios del enfoque comunicativo. Se compone al menos de una competencia gramatical, competencia sociolingüística y estrategias de comunicación. Da como objetivo la integración de 3 conocimientos de la adquisición por el alumno. Debe de partir de las necesidades de comunicación y responder a las necesidades auténticas en situaciones reales de comunicación. Permitir que intervengan las connotaciones y valores sociales implícitos en los enunciados. Y por último, tenemos a las características del enfoque comunicativo y nos dice que el texto es la unidad básica de la comunicación. También se toman en cuenta las variedades de diferentes registros de uso de lenguas. El contexto es determinante en todo acto comunicativo. También debe de responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. Y lo más importante es que la lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. El enfoque sociocultural. Vamos a partir primero de lo que es el lenguaje. El lenguaje es un fenómeno social e histórico que revela la unidad entre lo afectivo y lo cognitivo, lo interno y lo externo, y el carácter activo de la conciencia y la evaluación de la enseñanza y el desarrollo, según Jacobson. Se refiere al conocimiento del contexto, los roles de los participantes, su jerarquía social, su ideología, igualmente la identidad del sujeto, tanto sus sentimientos con sus estados de ánimo, su pertenencia a una clase y la intención comunicativa que tiene lugar dentro de la comunicación. Este enfoque permite analizar los procesos culturales como procesos de comunicación, los que trascienden todos los espacios y contextos de comunicación social humana. Dicho enfoque se rige por las teorías didácticas más avanzadas que asumen una didáctica desarrolladora desde el punto de vista integral. A esta tradición pertenecen estrategias de aprendizaje que promuevan la indagación, la creatividad, la colaboración, la motivación. En particular, se puede aplicar el aprendizaje basado en preguntas, proyectos, actividades que le interesen a los alumnos de tal manera que investiguen y construyan su conocimiento, aprenden alternativas y aprendan a aplicar procesos interdisciplinarios de los contenidos de la materia. Por ejemplo, como es la investigación histórica o científica, así también como lo es el análisis literario y presentar esos resultados, y también como la capacidad de investigar temas y presentarlos en público mediante conferencias, así como una reflexión del diálogo
de acuerdo a sus intereses. Ahora bien, la teoría sociocultural de Vygotsky afirma que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado a su interacción con el contexto socio-histórico-cultural. De esta interacción, el sujeto o el alumno va a lograr desarrollar sus potencialidades y estas a su vez pues van a ser la base de su desarrollo, tanto como individuo como aprendiz. Te voy a compartir algunas ideas principales de la teoría sociocultural de Vygotsky. Una de ellas es que el conocimiento es un proceso de interacción entre el individuo y el medio en el que se desenvuelve. Hay que tener en cuenta que el ser humano es un individuo social. Del mismo modo, el rol del docente se abarca como mediador. Y tenemos que darle esa importancia al lenguaje, ya que este es un instrumento que se utiliza para construir el aprendizaje. Algo muy importante que tenemos que saber es que la potencialidad cognitiva depende de la interacción social y de la zona del desarrollo próximo del sujeto. Las principales problemáticas a las que se enfrenta la educación en México son la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Sin embargo, como docentes debemos atender estas problemáticas de acuerdo a los enfoques. Como docentes en español, tenemos la posibilidad de configurar un modelo pedagógico que esté condicionado y sea consecuente de acuerdo a nuestro contexto social, basado así en la estructura escolar, el modelo pedagógico y los contenidos escolares. A continuación se presentan algunos de los desafíos encontrados en las 4 habilidades lingüísticas. 1. Importancia al proceso de significación de los alumnos deben construir y desarrollar. 2. Propiciar un ambiente apropiado para que los alumnos adquieran diversas habilidades y competencias. 3. Orientar las actividades comunicativas y cognitivas de los alumnos. 4. Ser conciso y concreto en la instrucción de las actividades. 5. Desarrollar un buen papel docente y resolver las situaciones conflictivas que puedan presentarse dentro del aula. 6. Promover la lectura. 7. Que los alumnos alcancen los niveles de comprensión lectora. 8. Llevar a cabo estrategias de comprensión lectora. 9. Análisis de hechos lingüísticos. 10. Orientarlos en el proceso, pero tomar en cuenta el constructivismo. 11. Diseñar actividades que se acoplen a las diversas maneras de aprender de los alumnos. 12. Evaluar de manera objetiva y correcta. Hemos llegado al final de este video, pero antes de despedirnos, hagamos un recuento de los enfoques que hemos visto. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural redimensionan las concepciones de los enfoques que le anteceden al aplicar las normas y reglas, la descripción de estructuras, en una visión discursiva para la comprensión y la producción de textos en las que van a adquirir un verdadero significado los procesos de cognición y de comunicación. Actualmente, hablemos del ámbito mundial, las concepciones didácticas para la enseñanza de la lengua centran su atención en la contribución a la competencia educativa de los alumnos. La cognición, la sociedad y la cultura, así como su producción, necesitan del lenguaje, del discurso y la comunicación, y a partir de esta concepción integradora se va a construir, o más bien se construye, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Esperemos que este video haya sido de su agrado y mediante él hayan entendido en qué consiste cada uno de estos enfoques, su propósito, su importancia y sobre todo de qué manera influye en la escuela.